Imagínalo por un momento. Estás de pie en un mundo donde el horizonte entero es hielo. No hay mares azules, no hay bosques verdes, ni siquiera un cielo despejado. Solo una luz difusa, como si el sol estuviera atrapado detrás de un cristal helado. El aire es tan frío que cada aliento parece robarte un pedazo de vida. Y sin embargo, en ese mundo imposible, la Tierra estaba más viva que nunca. A lo largo de su historia, nuestro planeta ha pasado por transformaciones tan drásticas que desafían la imaginación. Y entre ellas, las eras de hielo son como páginas arrugadas de un libro que casi hemos olvidado leer. Pensamos en glaciares, en mamuts y en paisajes blancos, pero esa es solo la superficie. Bajo ese manto de hielo y silencio se esconden secretos que podrían cambiar lo que crees saber sobre la historia de la vida y sobre la historia de nosotros mismos. Porque estas eras no fueron simples inviernos prolongados, fueron auténticos reinicios planetarios. Algunos dejaron cicatrices que aún se pueden leer en las montañas y océanos. Otros, tal vez, borraron capítulos enteros de civilizaciones de las que no queda más que un eco en la piedra. Y quizás algunos aún estén por descubrir. En este viaje vamos a retroceder millones de años, más allá de lo que cuentan los libros de historia. Vamos a caminar por desiertos helados que una vez fueron mares tropicales, a mirar fósiles que parecen fuera de lugar, a escuchar el murmullo del hielo antiguo, que todavía guarda la memoria de mundos desaparecidos. Y si esta clase de preguntas, lentas pero profundas, son también tu tipo de preguntas, quédate conmigo. En Datoterra, la curiosidad encuentra su lugar y la ciencia se toma su tiempo. Puedes suscribirte y acompañarme en cada exploración, porque lo que vamos a descubrir juntos es tan vasto como el propio tiempo. El hielo guarda sus secretos. Vamos a buscarlos. Imagina una roca. Fría al tacto, gris, aparentemente muda. La sostienes en la mano y parece no decir nada. Pero esa roca puede ser más antigua que cualquier bosque, más vieja que cualquier océano moderno, incluso más antigua que las cadenas de montañas que hoy conocemos. En su interior, guardadas como capas de un libro inmenso, están las huellas de un tiempo en el que la Tierra entera estaba sumida en un silencio blanco. Un tiempo que, durante mucho, mucho tiempo, creímos conocer, hasta que descubrimos que no era así. La historia oficial de las eras de hielo que aprendemos en la escuela suele empezar y terminar con unas pocas grandes glaciaciones. La más reciente, la que formó los paisajes de hielo en los polos y dio origen a leyendas de mamuts y cazadores prehistóricos. Pero la verdad es que esas son apenas las últimas páginas de un relato mucho más extenso. Un relato que se extiende a lo largo de miles de millones de años y que esconde episodios tan extremos que incluso hoy nos cuesta entender cómo la vida pudo sobrevivirlos. Lunim, geólogos llaman a esos episodios glaciaciones, pero ese término casi no les hace justicia. No se trataba solo de fríos intensos. Algunas de estas glaciaciones fueron tan profundas que cubrieron continentes enteros con kilómetros de hielo. Otras, en cambio, fueron más sutiles, pequeñas emboscadas de frío que cambiaron el curso de los ríos, de los mares y de las migraciones. Y entre unas y otras, la Tierra vivió periodos de calor, de deshielos violentos, de mares que subían y bajaban como si respiraran. El hielo es un narrador paciente. No grita sus historias, las susurra. Y para escucharlo necesitamos herramientas, ciencia y tiempo. Las rocas sedimentarias, por ejemplo, pueden contener diminutos cristales que solo se forman en condiciones de congelación extrema. Al analizarlos, los científicos pueden retroceder millones de años en la memoria del planeta.
En algunos casos, han encontrado evidencias de hielo en latitudes donde hoy el clima es tropical. Y aquí surge la primera pregunta que nos sacude. ¿Cuántas eras de hielo han existido que ni siquiera hemos registrado todavía? Lo que conocemos está basado en pistas incompletas, fragmentos de rocas, isótopos en núcleos de hielo, huellas químicas en antiguos fondos marinos. Cada nuevo hallazgo es como encontrar una palabra perdida en una página rota. Y a veces, esas palabras contradicen todo lo que creíamos saber. Por ejemplo, durante décadas se pensó que la primera gran glaciación documentada ocurrió hace unos 2.300 millones de años, en lo que se conoce como la glaciación huroniana. Se le atribuía un papel casi mítico, el momento en que la atmósfera comenzó a llenarse de oxígeno, un cambio que alteró el clima y provocó que vastas regiones se congelaran. Pero hallazgos más recientes sugieren que pudo haber habido episodios glaciales incluso antes de eso. Si es cierto, estaríamos hablando de un planeta joven que ya conocía el frío, antes incluso de que existiera oxígeno suficiente para alimentar la vida tal como la entendemos. Imagínalo, una tierra sin árboles, sin animales, sin siquiera flores, solo océanos, rocas y bacterias primitivas, y de repente un frío tan profundo que el mar comenzó a congelarse desde la superficie hacia abajo. En ese mundo, la vida tuvo que encontrar refugio en grietas subacuáticas, cerca de fumarolas volcánicas, en diminutas bolsas de agua líquida atrapadas bajo el hielo. Pero lo más intrigante no es solo que esas glaciaciones ocurrieran, sino que dejaron huellas que no encajan con nuestra comprensión de la geología. En algunos lugares, los depósitos glaciales aparecen justo debajo de capas de roca formadas en aguas cálidas. Es como si, en cuestión de miles de años, el planeta hubiera pasado de un calor tropical a un invierno eterno. Esa rapidez desconcierta, porque sugiere que algo o alguien, si nos permitimos un momento especulativo, pudo provocar cambios climáticos abruptos. No estamos hablando de conspiraciones, sino de misterios geológicos genuinos. Por ejemplo, un cambio repentino en la órbita terrestre, un impacto de asteroide que levantara polvo y bloqueara la luz solar, o erupciones volcánicas masivas capaces de llenar la atmósfera de aerosoles. Cualquiera de estos eventos podría haber llevado a una era de hielo en cuestión de décadas o siglos. Un suspiro en términos geológicos. La geología nos habla con el lenguaje de la paciencia, pero la paleontología añade un matiz más inquietante. La vida parece no solo sobrevivir a estos cataclismos, sino a veces prosperar después de ellos. Tras las grandes glaciaciones, la diversidad de organismos a menudo aumenta, como si el hielo actuara como una criba, eliminando lo frágil y dejando espacio para que surja lo nuevo. Es un patrón tan repetido que algunos científicos lo llaman la paradoja del hielo. El frío extremo, lejos de matar la vida, puede preparar el terreno para su expansión. Aquí es donde los susurros del hielo se vuelven casi filosóficos. Si la vida en la Tierra ha pasado por tantos reinicios, ¿cuántas veces ha tenido que empezar desde cero? ¿Cuántas historias se han borrado antes de que pudiéramos escribirlas? Y esta pregunta nos lleva a otra aún más audaz. Podrían haber existido formas de vida complejas, quizás no humanas, pero sí inteligentes, en épocas remotas, que desaparecieron sin dejar más rastro que algunos fósiles extraños y ruinas que hoy confundimos con formaciones naturales. Sabemos que las huellas del tiempo son crueles. El hielo erosiona, los glaciares arrastran y destruyen. Si algo existió antes de la última docena de eras de hielo conocidas, sus restos podrían estar pulverizados, enterrados bajo kilómetros de sedimentos o sumergidos en mares que hoy parecen eternos. Los glaciares, en su aparente inmovilidad, son grandes viajeros. A lo largo de milenios, se mueven,
avanzan, retroceden. Llevan consigo rocas, arena y fragmentos de historia. A veces, en sus deshielos, liberan cuerpos de animales que quedaron atrapados hace decenas de miles de años, perfectamente conservados, con piel, pelo y hasta comida en el estómago. Si eso puede ocurrir con un mamut, ¿qué podría quedar oculto aún más atrás en el tiempo? El hielo antiguo no habla en voz alta, no lanza advertencias ni revela secretos con facilidad. Se limita a guardar, a esperar. Y nosotros, como especie, apenas estamos aprendiendo a leerlo. Las técnicas modernas de análisis isotópico, la perforación de núcleos de hielo en Groenlandia y la Antártida, e incluso el estudio de cuevas y estalagmitas, nos permiten reconstruir climas del pasado con una precisión cada vez mayor. Pero aún estamos lejos de completar el mapa. Piensa en esto. Si pudiéramos retroceder al momento justo antes de una de estas eras de hielo olvidadas, quizás veríamos un planeta en equilibrio precario. Un equilibrio que podía romperse por un cambio mínimo en la cantidad de luz solar, en la composición del aire o en las corrientes oceánicas. Y una vez roto, el hielo avanzaría con una lentitud implacable, cubriendo todo a su paso. El primer capítulo de este viaje no es tanto una lección de historia, sino una invitación a escuchar. Porque los susurros del hielo antiguo no solo nos hablan del pasado, también nos advierten sobre el futuro. Los ciclos que llevaron al planeta a congelarse no han desaparecido. Siguen ahí, esperando las condiciones adecuadas. Mientras avanzamos en esta exploración, recuerda que lo que creemos saber sobre el clima, la vida y la historia de la Tierra podría ser apenas un fragmento. El hielo es paciente. Nosotros, no tanto. Y quizás sea esa diferencia la que determine si, en un futuro lejano, alguien hablará de nosotros como una civilización perdida bajo la nieve. Hace más de 2000 millones de años, la Tierra era un lugar irreconocible para nosotros. El sol brillaba menos que hoy. Los días eran más cortos y la vida se reducía a formas simples. Colonias de bacterias, cianobacterias que pintaban de verde-azul algunos mares poco profundos, y microorganismos que apenas comenzaban a experimentar con la complejidad. No había árboles, ni flores, ni animales. Y sin embargo, fue en ese mundo primitivo donde ocurrió algo que casi acabó con todo. El primer invierno eterno que conocemos. A este episodio se le ha dado un nombre imponente: la glaciación huroniana. Según las evidencias geológicas, se extendió durante cientos de millones de años. Para nuestros estándares es inconcebible. Nosotros medimos el tiempo en décadas o, con suerte, en siglos. Pero la huroniana duró tanto que, de haber existido humanos entonces, habrían vivido y muerto generación tras generación sin ver jamás un deshielo. Los geólogos han encontrado en antiguos depósitos rocosos, en lo que hoy es Canadá, Sudáfrica e incluso partes de la India, huellas inequívocas de este periodo. Se trata de tillitas, rocas formadas a partir de sedimentos arrastrados y comprimidos por glaciares. En esas capas el patrón es claro: primero hielo, luego una capa que indica un breve deshielo y de nuevo hielo. Una alternancia que se repite, pero siempre bajo el dominio del frío. ¿Pero qué pudo provocar semejante congelación global? La respuesta más aceptada involucra uno de los cambios más profundos en la historia de la Tierra: la gran oxidación. Antes de este evento, la atmósfera estaba prácticamente libre de oxígeno. Las cianobacterias comenzaron a producirlo como subproducto de la fotosíntesis, liberándolo lentamente en el aire. Lo que para nosotros es esencial, para muchas formas de vida de la época, fue un veneno. Millones de organismos anaerobios murieron, alterando de forma drástica la composición biológica del planeta. Pero el oxígeno tuvo otro efecto inesperado.
reaccionó con el metano de la atmósfera, un gas de efecto invernadero mucho más potente que el dióxido de carbono. El metano se convirtió en dióxido de carbono y agua, reduciendo la capacidad del planeta para retener calor. El resultado fue una caída abrupta de la temperatura global, lo suficiente para que los mares comenzaran a congelarse y no se detuvieran. Imagina ese momento. En los trópicos, donde la luz del sol golpeaba con más fuerza, la temperatura descendió lo suficiente para que el hielo marino se formara y persistiera. A medida que el hielo blanco cubría más superficie, reflejaba cada vez más luz solar hacia el espacio, enfriando aún más el planeta en un círculo vicioso implacable. La Tierra se convirtió poco a poco en una bola de nieve cósmica. A pesar de lo dramático que suena, el planeta no estaba completamente muerto. Bajo el hielo, en las profundidades de los océanos, los respiraderos hidrotermales mantenían oasis de calor y nutrientes. Allí, en la oscuridad, comunidades enteras de organismos seguían prosperando, ajenas al invierno eterno. Es probable que en esas mismas condiciones hayan surgido algunas adaptaciones genéticas que luego permitirían a la vida expandirse de nuevo cuando el hielo retrocediera. La Huroniana también nos deja un mensaje intrigante. La vida no solo es resistente, sino adaptable hasta extremos que nos cuesta imaginar. Los microorganismos que sobrevivieron no eran los más grandes ni los más fuertes, sino los que encontraron formas creativas de soportar la escasez de luz y calor. Algunos pudieron haber entrado en estados de latencia extrema. Otros se aferraron a nichos donde el calor geotérmico mantenía el agua líquida. Pero si este invierno duró cientos de millones de años, ¿cómo terminó? La teoría más aceptada es que la actividad volcánica fue la clave. Aunque el planeta estaba cubierto de hielo, el vulcanismo no se detuvo. Los volcanes siguieron liberando dióxido de carbono, y como el hielo bloqueaba gran parte de los procesos que normalmente lo eliminaban de la atmósfera, como la erosión y la absorción por plantas terrestres inexistentes entonces, este gas se acumuló lentamente. Durante millones de años, la concentración aumentó lo suficiente como para revertir el enfriamiento. El efecto invernadero volvió a calentar el planeta, derritiendo el hielo y devolviendo los mares líquidos a su estado abierto. Este cambio debió de ser tan drástico como el enfriamiento original. Imagina glaciares que habían estado inmóviles durante eones, de pronto comenzando a fracturarse y a liberar gigantescos ríos de agua helada hacia los océanos. Las corrientes marinas, dormidas bajo el hielo, habrían despertado con violencia. Los niveles de agua habrían subido de forma descomunal, inundando regiones que nunca antes habían visto el mar. Es tentador pensar en este episodio como un desastre, y lo fue para muchas formas de vida, pero también fue un renacimiento. Al final de la glaciación huroniana, el planeta estaba irreconocible. Nuevos hábitats se habían formado. La atmósfera tenía niveles estables de oxígeno, y la vida que había sobrevivido estaba lista para diversificarse. Fue, en cierto modo, una limpieza profunda del tablero biológico, que preparó el terreno para futuros saltos evolutivos. Aquí, sin embargo, surge un interrogante fascinante. Algunos geólogos sugieren que pudo haber habido varios eventos glaciales anteriores a la Huroniana, pero que las pruebas fueron borradas por procesos geológicos posteriores. La Tierra es un planeta vivo, en constante cambio. Las placas tectónicas reciclan la corteza, los volcanes sepultan estratos antiguos bajo lava fresca, y la erosión borra lentamente las huellas. Si existieron glaciaciones más antiguas, podrían estar enterradas tan profundamente que tal vez nunca las encontremos. Este pensamiento nos obliga a aceptar una realidad incómoda. El registro geológico es incompleto, y siempre lo será. Lo que sabemos es apenas una fracción de lo que realmente ocurrió.
Y en esa fracción, la Huroniana es la primera gran ventana a un planeta que pudo haber congelado y descongelado varias veces antes de llegar hasta nosotros. Más allá de su historia geológica, el primer invierno eterno plantea una pregunta filosófica. Si la vida pudo soportar cientos de millones de años de frío extremo, ¿de qué más es capaz? Y si eso es cierto para la Tierra, ¿qué implicaciones tiene para la búsqueda de vida en otros planetas o lunas heladas, como Europa o Encélado? Quizás el hielo no sea un obstáculo, sino un santuario. La Huroniana no es solo un capítulo antiguo, es un recordatorio de que el clima de la Tierra puede cambiar más allá de cualquier escala que podamos controlar o predecir. Y que en esos cambios, lo que sobrevive no es lo más fuerte, sino lo más flexible. Piensa en el planeta entero como una esfera blanca, brillante, suspendida en la oscuridad del espacio. No es una exageración poética. Hubo un momento en la historia de la Tierra en que prácticamente todo su océano estaba cubierto por hielo, desde los polos hasta el Ecuador. No había mares azules, no había costas verdes, no había nubes grises flotando sobre aguas abiertas. Solo un manto sólido y reluciente que reflejaba la luz del sol como un espejo cósmico. A este escenario se le conoce como la hipótesis de la Tierra bola de nieve, y según la evidencia geológica, no ocurrió una sola vez, sino varias, hace entre 700 y 500 millones de años. Fue un periodo inquietante y fascinante, llamado Neoproterozoico, en el que el planeta vivió algunas de las glaciaciones más extremas de su historia. Las pruebas están en las rocas. Sedimentos glaciales encontrados en latitudes que hoy son tropicales. Capas de material depositado por glaciares cubiertas inmediatamente por formaciones químicas típicas de aguas cálidas. Y un patrón repetido de enfriamientos globales seguidos de deshielos repentinos. Estos datos han llevado a muchos científicos a aceptar que, en efecto, la Tierra pudo haber estado congelada casi por completo. Pero, ¿cómo pudo un planeta entero caer en semejante estado? La explicación más aceptada combina varios factores: una disminución en la radiación solar, cambios en la órbita terrestre y la disposición de los continentes que favoreció la formación de hielo. Durante el Neoproterozoico, la mayor parte de las masas continentales estaban agrupadas cerca del Ecuador. Esto podría parecer contradictorio, porque pensaríamos que el Ecuador es la zona más cálida. Sin embargo, esa disposición afectó a las corrientes oceánicas y atmosféricas, permitiendo que el hielo formado en altitudes elevadas se extendiera rápidamente hacia latitudes bajas. A medida que el hielo se expandía, el albedo del planeta, su capacidad para reflejar la luz solar, aumentaba, enviando más energía de vuelta al espacio y enfriando aún más la superficie. El enfriamiento se volvió autosostenido, un círculo vicioso del que era casi imposible escapar. Bajo esa cúpula congelada, la vida tuvo que enfrentar un desafío sin precedentes. Los océanos no estaban completamente sólidos. Bajo el hielo, en zonas profundas, el agua permanecía líquida gracias al calor interno del planeta. Allí, cerca de fumarolas hidrotermales y fuentes de nutrientes químicos, comunidades de microorganismos sobrevivían. Algunas de estas bacterias y algas microscópicas quizás encontraron refugio en lagunas aisladas o en bolsas de agua líquida bajo glaciares, manteniendo viva la chispa que después permitiría el renacer de la biosfera. Lo más extraordinario es que la Tierra bola de nieve no fue un paréntesis breve. Los registros sugieren que pudo durar decenas de millones de años. Si para un ser humano una sola década de invierno sería insoportable, imagina generaciones enteras de organismos adaptándose a un mundo sin estaciones cálidas, donde el cielo se veía pálido y la luz del sol apenas penetraba el hielo. Y sin embargo, esta etapa no fue solo un capítulo oscuro.
también fue un laboratorio evolutivo. El frío extremo, la escasez de luz y el aislamiento geográfico forzaron a la vida a desarrollar nuevas estrategias. Resistencia a la congelación, metabolismo basado en compuestos químicos y tal vez las primeras formas de cooperación entre organismos. Cuando finalmente el hielo retrocedió, las especies supervivientes tenían herramientas biológicas inéditas para expandirse y diversificarse. Pero, ¿cómo se derritió un planeta entero cubierto de hielo? La clave parece estar, una vez más, en la actividad volcánica. Incluso en medio de un invierno global, los volcanes seguían liberando dióxido de carbono a la atmósfera. Sin la lluvia ni los ríos para disolverlo y arrastrarlo hacia el océano, el gas se acumuló durante millones de años. Llegó un punto en que su concentración era tan alta que el efecto invernadero superó al albedo del hielo. Entonces, lentamente al principio y después de manera acelerada, el planeta comenzó a calentarse. El deshielo fue, con toda probabilidad, violento. Imagina glaciares que habían permanecido inmóviles durante millones de años, resquebrajándose y colapsando en enormes bloques hacia mares recién liberados. Los océanos, privados de circulación durante tanto tiempo, se reactivaron, liberando nutrientes atrapados que alimentaron explosiones masivas de fitoplancton. Este renacer biológico pudo haber sido uno de los detonantes para lo que, pocos millones de años después, sería la explosión del Cámbrico, el momento en que la vida compleja se diversificó de formas sin precedentes. Sin embargo, no todos aceptan la idea de una Tierra completamente cubierta de hielo. Algunos científicos proponen una versión más moderada, la Tierra slush ball o bola de aguanieve, en la que el hielo cubría gran parte del planeta, pero dejaba zonas ecuatoriales de mar abierto. Esto habría permitido que la vida fotosintética continuara sin necesidad de refugiarse únicamente en aguas profundas. Sea cual sea la versión correcta, lo cierto es que el clima del Neoproterozoico fue radicalmente diferente al actual y tuvo consecuencias que aún resuenan en nuestra historia evolutiva. Lo que más fascina de la Tierra bola de nieve es la paradoja que encierra. Un planeta aparentemente muerto, que al final de su congelación emergió más vivo que nunca. Es como si el hielo hubiera actuado como una pausa necesaria, una especie de reinicio global que permitió a la biosfera reinventarse. Esta idea nos lleva inevitablemente a una reflexión más amplia. Si la vida pudo no solo sobrevivir, sino prosperar después de un congelamiento planetario, ¿qué nos dice eso sobre la posibilidad de encontrar vida en otros mundos helados? Lunas como Europa o Encélado, cubiertas por gruesas capas de hielo, podrían ser, en este sentido, ecos de nuestra propia historia. Tal vez, bajo su hielo, se esté gestando una evolución que un día florecerá con la misma intensidad que lo hizo aquí. Y sin embargo, hay un matiz inquietante en todo esto. Los ciclos de hielo y deshielo de la Tierra no son solo fenómenos pasados, forman parte de la naturaleza misma del planeta. La órbita, la inclinación del eje, la disposición de los continentes, todos estos factores pueden alinearse en escalas de millones de años para llevarnos de nuevo a escenarios extremos. El hecho de que hoy vivamos en un periodo interglacial, con climas relativamente estables y templados, es una circunstancia afortunada, pero no necesariamente permanente. La Tierra bola de nieve nos recuerda que el clima no es una constante, sino una coreografía cósmica, en la que el frío y el calor se suceden como actos inevitables de una misma obra, y que para la vida cada acto trae consigo no solo desafíos, sino oportunidades de transformación. En este punto de nuestra historia, el planeta había demostrado dos cosas: que podía congelarse hasta el límite de lo imaginable, y que podía volver de ese límite con una fuerza renovada.
Lo que viene después en nuestro recorrido es descubrir cómo en medio de ese vaivén de hielo y fuego surgieron paisajes imposibles, donde glaciaciones y vulcanismo coexistieron para moldear un mundo tan bello como hostil. Imagina un horizonte dividido en dos mundos. A un lado, el hielo avanza como una muralla silenciosa, fracturándose en grietas profundas que parecen no tener fin. Al otro, un volcán arroja columnas de humo y fuego al cielo, tiñendo la nieve de tonos anaranjados y negros. El rugido de la tierra y el silencio helado conviven en un mismo escenario. Este no es un fragmento de ciencia ficción. Es un retrato fiel de la Tierra en varios momentos de su historia, cuando el frío absoluto y el calor más intenso se enfrentaron cara a cara. Las eras de hielo no fueron periodos de quietud total. Aunque enormes capas glaciares cubrían continentes enteros, el interior del planeta seguía vivo. La tectónica de placas no se detuvo. Los volcanes no dejaron de escupir magma y las fuerzas internas continuaron remodelando la corteza. Este choque de extremos creó paisajes únicos, donde glaciares y lava coexistieron, dejando huellas que aún hoy podemos encontrar en rocas antiguas. Durante las glaciaciones más severas, incluyendo las del Neoproterozoico y la última gran glaciación del Pleistoceno, los volcanes se convirtieron en islas de calor en medio de océanos congelados. En lugares donde la corteza terrestre era más delgada o la actividad tectónica más intensa, el magma encontraba salida, derritiendo el hielo circundante y formando lagos temporales que luego volvían a congelarse. Estos espacios podían convertirse en oasis para la vida. En algunos casos, el contraste era brutal. Imagínalo, kilómetros de hielo se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y en medio, una fisura abierta liberaba lava incandescente que corría por túneles de hielo, evaporando instantáneamente el agua y generando columnas de vapor que subían hacia un cielo gris. El choque térmico provocaba explosiones repentinas, fragmentando el hielo en bloques que caían como paredes derrumbadas. El hielo, aunque frío y aparentemente inmóvil, también ejercía presión sobre la corteza. En regiones donde las capas alcanzaban varios kilómetros de grosor, el peso podía deformar el lecho rocoso, generando inestabilidad tectónica. Esto, a su vez, podía aumentar la frecuencia de erupciones volcánicas en zonas glaciares. Así, el hielo no solo coexistía con el fuego, a veces lo provocaba. Uno de los ejemplos más fascinantes de esta interacción se encuentra en Islandia, un lugar donde glaciares y volcanes han convivido durante milenios. Allí, erupciones subglaciales han producido fenómenos llamados jökullaups, inundaciones repentinas causadas por el derretimiento masivo de hielo debido al calor volcánico. Aunque hoy estos eventos son relativamente pequeños comparados con los del pasado, nos dan una idea de lo que pudo ocurrir a una escala mucho mayor durante las grandes glaciaciones antiguas. Pero la historia de hielo y fuego no es solo un espectáculo visual. También tuvo un papel fundamental en la evolución de la atmósfera y el clima. Durante los periodos de glaciación extrema, los volcanes liberaban enormes cantidades de dióxido de carbono y otros gases. Como la superficie del planeta estaba cubierta por hielo, la absorción de estos gases era mínima. Esto permitía que se acumularan en la atmósfera, generando un efecto invernadero progresivo que, eventualmente, podía contribuir a poner fin a la era de hielo. A nivel biológico, estos encuentros extremos crearon microambientes donde la vida podía adaptarse y diversificarse. Alrededor de las zonas volcánicas subglaciales, el calor y los nutrientes disueltos en el agua formaban ecosistemas aislados. Aquí, bacterias y arqueas extremófilas prosperaban en condiciones que, para la mayoría de organismos, habrían sido letales. Es posible que estos refugios térmicos hayan sido clave para la supervivencia de la vida
durante los periodos más duros de congelación planetaria. En el registro geológico, estas batallas entre hielo y fuego están grabadas en capas de roca que parecen contradictorias. Depósitos glaciales cubiertos por coladas de lava o cenizas volcánicas atrapadas bajo estratos de hielo fósil. Cada una de estas huellas es un testimonio de la resiliencia del planeta y de la vida que lo habita. El impacto de esta interacción no se limitó a la Tierra primitiva. A lo largo de las edades, incluso en glaciaciones más recientes como la del Pleistoceno, el vulcanismo jugó un papel importante en la transición hacia climas más cálidos. Hace unos 70.000 años, por ejemplo, la erupción del supervolcán Toba, en lo que hoy es Indonesia, liberó tanto material a la atmósfera que alteró el clima global durante años. Aunque este evento coincidió con una fase fría, sus efectos inmediatos incluyeron enfriamiento por la ceniza y, a largo plazo, un incremento en gases de efecto invernadero. El fuego también cambió el paisaje glacial de maneras que aún podemos observar. En zonas como el Parque Nacional de los Volcanes en Alaska, las erupciones han dejado túneles y cavernas en el hielo, algunos de los cuales permanecen estables durante décadas. Estas formaciones podrían haber servido como corredores para que ciertas especies se desplazaran o para que semillas y esporas encontraran refugio temporal. Pero más allá de lo científico, la imagen de hielo y fuego juntos despierta algo más profundo en nosotros. Es la representación física de dos fuerzas opuestas pero complementarias. Una que conserva y detiene y otra que destruye y transforma. Ambas necesarias para dar forma a un planeta vivo. En la narrativa de la Tierra, estos episodios fueron momentos de tensión y cambio, puntos en los que la estabilidad se rompió para dar paso a algo nuevo. El hielo, con su frialdad implacable, parecía invencible, hasta que el fuego, con su furia desatada, abría grietas y caminos. Y el fuego, con su calor descontrolado, encontraba su límite en la vastedad blanca que lo rodeaba. Si miramos más allá, incluso hacia otros mundos, esta dualidad no es exclusiva de nuestro planeta. En lunas heladas como Encélado, el calor interno crea géiseres que atraviesan capas de hielo de decenas de kilómetros, arrojando vapor y partículas al espacio. En la luna Io de Júpiter, aunque no hay hielo, el vulcanismo extremo nos recuerda que el fuego interno es una constante en cuerpos planetarios activos. La interacción entre calor interno y superficie congelada podría ser una pista para entender no solo nuestro pasado, sino también los posibles paisajes y climas de mundos distantes. Lo cierto es que tras cada encuentro de hielo y fuego en la historia de la Tierra, algo cambiaba. A veces era el fin de una glaciación, otras la creación de un nuevo ecosistema. Y siempre una huella perdurable en la geología, como un susurro de que los extremos no solo se oponen, también se necesitan. En nuestro viaje, este capítulo marca una transición. Del dominio absoluto del hielo, pasamos a un planeta donde el fuego comienza a reclamar espacio, donde las fuerzas internas se hacen notar y abren el camino para transformaciones aún más profundas. Porque tras el choque de estos dos titanes, lo que sigue es una historia que mezcla geología, biología y un toque de misterio humano. El impacto de las eras de hielo en las primeras culturas y en civilizaciones que quizá, solo quizá, existieron antes de lo que creemos. Cuando pensamos en las eras de hielo, lo primero que nos viene a la mente son paisajes vírgenes y hostiles. Glaciares interminables, tundras barridas por el viento, manadas de mamuts moviéndose en la nieve. Es fácil imaginar un mundo vacío de ciudades, templos o caminos. Y sin embargo, a lo largo de la historia, han surgido preguntas inquietantes. ¿Y si no todas las huellas de la humanidad, o de algo semejante, comenzaron en el periodo cálido actual? ¿Y si glaciaciones antiguas borraron capítulos enteros de civilizaciones que existieron antes
de que nuestra historia oficial comenzara. En arqueología, la ausencia de pruebas no siempre significa ausencia de presencia. Lo que hoy conocemos como civilización, agricultura, escritura, ciudades, se remonta a unos pocos miles de años. Pero la Tierra tiene millones de años de historia, y las glaciaciones son auténticas borradoras de huellas. Un glaciar no solo cubre el terreno, lo aplasta, lo arrastra y lo tritura. Bajo su peso, las construcciones se desmoronan, las piedras se erosionan hasta volverse irreconocibles, y cualquier material orgánico desaparece. Lo que queda puede parecer, milenios después, una formación natural. La última, glaciación, que comenzó hace unos 115.000 años y terminó hace unos 11.700, cubrió gran parte de Norteamérica, Europa y Asia del Norte bajo kilómetros de hielo. Si en esos territorios hubiera existido una civilización avanzada antes de ese momento, sus restos habrían quedado enterrados, fragmentados o arrastrados al mar. Las capas de sedimento depositadas tras el deshielo serían como un velo sobre cualquier evidencia física. Y aquí entra en juego un elemento fascinante: las historias y mitos de culturas de todo el mundo que hablan de tiempos anteriores, de ciudades sumergidas o destruidas por un gran frío. Los Inuit de Groenlandia, por ejemplo, conservan relatos orales de tierras fértiles que se congelaron repentinamente. En Sudamérica, algunas tradiciones quechuas y aymaras hablan de la gran helada que acabó con pueblos enteros. Aunque no podemos tomar estas leyendas como pruebas directas, sí podemos considerarlas como ecos de recuerdos transmitidos a través de generaciones. Fuera de los glaciares, el mar es otro gran guardián de secretos. Durante las eras de hielo, gran parte del agua del planeta estaba atrapada en forma de hielo, lo que hacía que el nivel del mar fuera hasta 120 metros más bajo que en la actualidad. Esto significa que enormes extensiones de tierra que hoy están bajo el océano eran entonces llanuras habitables. Es en esas zonas sumergidas donde, quizás, se escondan restos de culturas olvidadas. Uno de los casos más intrigantes es el de Doggerland, un territorio que conectaba Gran Bretaña con Europa continental durante la última glaciación. Hace unos 8.000 años, el aumento del nivel del mar lo sumergió por completo. Hoy, pescadores y arqueólogos marinos han encontrado herramientas de piedra, restos de animales cazados y evidencias de asentamientos humanos bajo el lecho marino. Doggerland nos recuerda que las glaciaciones no solo cubrieron tierras, también transformaron costas y borraron mapas enteros. Y si esto es cierto para un periodo tan reciente, ¿qué podría haber ocurrido en glaciaciones mucho más antiguas, cuando no solo cambiaban las costas, sino la geografía completa del planeta? Durante las glaciaciones del Neoproterozoico o incluso del Pleistoceno temprano, áreas enteras pudieron haber sido devastadas, dejando escasos rastros para nosotros. En los últimos años, la arqueología subacuática ha dado pistas que alimentan la especulación. Frente a las costas de India, en el Golfo de Cambat, exploraciones con sonar han detectado lo que parecen ser estructuras rectilíneas y patrones geométricos a profundidades de más de 30 metros. Algunos estudiosos sostienen que podrían tratarse de formaciones naturales, pero otros plantean que podrían ser restos de una ciudad sumergida hace más de 9.000 años, cuando el mar comenzó a reclamar antiguas tierras. Más al norte, en Japón, la estructura de Yonaguni, sumergida cerca de Okinawa, ha provocado debates similares. Sus plataformas escalonadas, ángulos rectos y formas masivas parecen artificiales. Pero no hay consenso. Lo que sí sabemos es que si alguna vez hubo culturas costeras antes del fin de la última glaciación, el mar ha hecho un trabajo impecable en ocultarlas. Las glaciaciones también pudieron haber sido catalizadores de migraciones masivas. El avance del hielo obligaba a los grupos humanos a desplazarse hacia zonas más templadas.
llevando consigo conocimientos y tecnologías que se fusionaban con las de otros pueblos. Esto podría explicar similitudes sorprendentes entre culturas separadas por miles de kilómetros, aunque también podría ser simple convergencia cultural. Si nos permitimos especular, y aquí es donde la imaginación se mezcla con la ciencia, es posible pensar en sociedades prehistóricas que, adaptadas a climas templados, florecieron durante periodos interglaciares y desaparecieron cuando el hielo volvió a avanzar. Algunas podrían haber alcanzado un nivel de organización y construcción notable, pero sus obras, hechas de piedra, madera y barro, no resistieron el embate de miles de años bajo el glaciar. En este sentido, el hielo es tanto un destructor como un protector. En algunos lugares ha preservado objetos de forma extraordinaria. El cuerpo de Otzi, el hombre de hielo encontrado en los Alpes, se mantuvo intacto durante más de 5.000 años, con su ropa y herramientas casi completas. Si un simple individuo pudo conservarse así, ¿qué otros restos podrían estar esperando en capas más profundas de hielo, en glaciares que aún no han revelado sus secretos? El problema es que el deshielo provocado por el cambio climático actual podría liberar algunos de esos restos, pero también destruirlos rápidamente. El contacto con el aire y los microorganismos modernos degrada materiales que permanecieron estables durante milenios. Lo que se derrite hoy podría desaparecer para siempre antes de que tengamos oportunidad de estudiarlo. Así, la hipótesis de civilizaciones perdidas ligadas a eras de hielo permanece en el terreno de la conjetura, pero no es una fantasía sin fundamento. La geología nos dice que las glaciaciones han borrado paisajes enteros. La arqueología nos muestra que regiones enteras hoy sumergidas estuvieron habitadas. Y la antropología nos recuerda que los mitos, aunque adornados con el tiempo, a menudo guardan un núcleo de verdad. Si algún día encontramos pruebas irrefutables de una cultura avanzada anterior a las fechas aceptadas por la historia oficial, es probable que estén en dos lugares: bajo el mar o bajo el hielo. Y ambos escenarios son difíciles de explorar, aunque no imposibles. Lo que sí es seguro es que cada vez que el hielo avanza y retrocede, deja un lienzo limpio para que la vida y quizás la civilización se reinventen. Somos apenas la última de esas reinvenciones. No hay garantía de que seamos la última en absoluto. Imagina un mundo dominado por el blanco y el silencio. El viento recorre llanuras heladas, arrastrando cristales de nieve como si fueran diminutas agujas. Entre montañas cubiertas de hielo y mares parcialmente congelados, se mueven criaturas que parecen sacadas de un bestiario mitológico. Colosos cubiertos de pelo, aves gigantes, felinos con colmillos imposibles. Estos fueron los verdaderos soberanos de las eras de hielo. La imagen más icónica es, sin duda, la del mamut lanudo, Mammutus primigenius. Estos parientes de los elefantes actuales estaban perfectamente adaptados al frío extremo. Su pelaje era tan denso que bajo él guardaban una capa de grasa de hasta 10 centímetros que les protegía del viento polar. Sus orejas eran pequeñas, una adaptación clave para evitar la pérdida de calor, y su trompa, fuerte y flexible, les permitía remover la nieve para llegar a la hierba y los musgos ocultos. Los colmillos, curvados y alargados, podían alcanzar más de 4 metros y se usaban tanto para la defensa como para apartar nieve dura. Junto a ellos vagaban los rinocerontes lanudos, Coelodonta antiquitatis, cubiertos de un espeso abrigo de pelo marrón y con un cuerpo macizo diseñado para resistir las ventiscas. Sus cuernos, más largos y planos que los de los rinocerontes actuales, les ayudaban a rascar el suelo helado en busca de alimento. Pero no todo eran herbívoros gigantes. En la cima de la cadena alimenticia
Reyes indiscutibles de los hielos, estaban los leones de las cavernas, Panthera leospelaea, felinos más grandes que cualquier león moderno. Sin melena, con cuerpos adaptados para conservar calor y potentes patas para cazar en terrenos difíciles, estos depredadores podían abatir presas de gran tamaño, incluyendo jóvenes mamuts. Y quizás el más emblemático de los carnívoros glaciares sea el tigre dientes de sable, Smilodon fatalis y Smilodon populator. Con colmillos que podían superar los 20 centímetros y un cuerpo robusto, era un especialista en emboscadas. No corría largas distancias, prefería acechar y atacar con fuerza explosiva, utilizando sus colmillos para infligir heridas letales. Más allá de los grandes mamíferos, las eras de hielo también fueron el hogar de aves impresionantes. El alca gigante, Pinguinus impennis, incapaz de volar, habitaba las aguas frías del Atlántico Norte. Su cuerpo hidrodinámico y su plumaje denso le permitían nadar largas distancias en busca de peces, y su tamaño, cercano al de un pingüino emperador, lo convertía en una presa codiciada por humanos prehistóricos y depredadores naturales. En los cielos de las latitudes frías planeaban aves rapaces como el búho nival, Bubo scandiacus, perfectamente camuflado entre la nieve gracias a su plumaje blanco. Su vuelo silencioso le permitía cazar lemmings y otras pequeñas criaturas que se movían bajo la nieve. Pero quizás lo más fascinante de la fauna de las eras de hielo es su capacidad de adaptación. Muchas de estas especies no vivían únicamente en el hielo perpetuo. Seguían las estaciones, migraban en busca de alimento o se desplazaban a regiones más templadas durante los inviernos más duros. Este dinamismo les permitió sobrevivir durante miles de años, hasta que el cambio climático y la expansión humana pusieron fin a su reinado. El final de la última era de hielo fue, para muchos de estos animales, el inicio de su desaparición. El deshielo trajo consigo la pérdida de hábitats fríos y la expansión de bosques donde antes había praderas heladas. Los mamuts, por ejemplo, quedaron confinados a islas aisladas, como la isla de Wrangel en el Ártico, donde un pequeño grupo sobrevivió hasta hace apenas 4.000 años. Los rinocerontes lanudos desaparecieron poco antes, y los grandes depredadores, privados de presas abundantes, siguieron el mismo destino. En algunos casos, la relación entre humanos y fauna glacial fue directa y letal. Pinturas rupestres en cuevas de Francia y España muestran mamuts, bisontes y rinocerontes lanudos con un detalle sorprendente, señal de que nuestros ancestros no solo los veían, sino que los cazaban. Herramientas de piedra halladas junto a restos óseos con marcas de corte confirman que estos animales formaban parte esencial de la dieta humana. Sin embargo, no toda la interacción fue de caza. En ciertos contextos, los humanos podrían haber seguido a estos animales para aprovechar rutas de migración, aprender sobre fuentes de agua o localizar pasos seguros entre glaciares. En este sentido, la megafauna de las eras de hielo no solo fue alimento, sino también guía. Más allá de los gigantes, pequeños animales también dejaron su huella. El lemming ártico, el zorro ártico y la liebre ártica muestran cómo la adaptación puede tomar formas menos espectaculares, pero igual de efectivas. Pelajes que cambian de color según la estación, patas acolchadas para caminar sobre nieve y cuerpos compactos para retener calor. Lo que nos dicen estas criaturas, grandes y pequeñas, es que la vida siempre encuentra formas de persistir, incluso en los climas más extremos. Y que cuando el equilibrio se rompe, por cambios naturales o por influencia humana, el impacto puede ser irreversible. Hoy, fragmentos de ese mundo aún sobreviven. El bisonte europeo, el reno, el lobo gris y el oso pardo son descendientes de linajes que prosperaron en las eras de hielo.
su mera existencia es un vínculo vivo, con un tiempo en el que el planeta era mucho más frío y hostil, pero no menos vibrante. Y si alguna vez recorres un museo de historia natural y te encuentras frente a un esqueleto de mamut o un cráneo de dientes de sable, recuerda que no son solo restos de animales extintos. Son testigos de un mundo perdido, de un equilibrio frágil que el hielo y el tiempo ya no podrán devolver. Porque al final, estos animales de la nieve eterna nos enseñan que la supervivencia no siempre es cuestión de fuerza bruta. A veces es cuestión de adaptárselo bastante rápido, antes de que el hielo avance o el sol vuelva a calentar. Hace apenas un suspiro en términos geológicos, el planeta estaba atrapado en la última gran glaciación. Fue un periodo tan reciente que nuestros propios ancestros lo vivieron y lo recordaron en sus mitos y leyendas. La ciencia lo llama último máximo glacial, y comenzó hace unos 115.000 años, alcanzando su punto más extremo hace alrededor de 21.000 años, antes de retroceder definitivamente hacia el clima templado en el que vivimos hoy. Si pudiéramos retroceder a ese momento, veríamos un planeta muy distinto. América del Norte estaba cubierta por una capa de hielo llamada Inlandsis laurentino, un monstruo blanco que se extendía desde el Ártico hasta lo que hoy es Nueva York. En Europa, la capa de hielo fennoscandiana cubría Escandinavia, gran parte de las islas británicas, y se extendía hacia Rusia. Groenlandia y la Antártida estaban aún más extensas que ahora, y cadenas montañosas en todos los continentes albergaban glaciares que descendían hasta valles que hoy son verdes y fértiles. El nivel del mar estaba hasta 120 metros por debajo del actual. Esto dejaba expuestas vastas llanuras costeras que hoy yacen sumergidas bajo el océano. Por ejemplo, lo que hoy es el Mar del Norte era entonces una pradera inmensa conocida como Doggerland, habitada por manadas de mamuts, rinocerontes lanudos y por grupos humanos que cazaban y recolectaban en sus riberas. El clima global era mucho más frío y seco. Grandes desiertos helados cubrían zonas que hoy tienen bosques, y extensas regiones de tundra se extendían por Eurasia y Norteamérica. Los vientos eran más fuertes, y el polvo arrastrado desde las tierras áridas viajaba miles de kilómetros, depositándose en capas visibles incluso hoy en sedimentos de lagos y glaciares. Para los humanos de aquel tiempo, este mundo no era un paisaje de postal, era un reto constante. Los cazadores-recolectores tenían que seguir el movimiento de los animales migratorios, adaptarse a estaciones más extremas y construir refugios que resistieran el frío. Algunos grupos vivían en cuevas, otros en chozas hechas con huesos de mamut cubiertos con pieles. La supervivencia dependía no solo de la fuerza, sino de la cooperación y de un conocimiento profundo de la Tierra y sus ciclos. El frío extremo no era uniforme en todo el planeta. En regiones cercanas al Ecuador, las temperaturas eran más suaves, pero el impacto de la glaciación se sentía igualmente. Los patrones de lluvia cambiaban, los ríos modificaban sus cursos y ecosistemas enteros se reorganizaban. Incluso en los trópicos, las cumbres de las montañas estaban cubiertas por glaciares, como ocurrió en los Andes o en el Kilimanjaro. Uno de los factores más interesantes del último máximo glacial es cómo moldeó el mapa humano. Los bajos niveles del mar crearon puentes de tierra que hoy están sumergidos. El más famoso es el Puente de Beringia, que conectaba Siberia con Alaska. A través de este corredor, grupos humanos y animales cruzaron de Asia a América y viceversa. Beringia no era un simple istmo helado. Era una vasta región de praderas frías, rica en fauna, que sirvió de hogar temporal a quienes la atravesaban. Pero incluso en medio de ese mundo gélido, el hielo nunca fue estático.
Los glaciares avanzaban y retrocedían, respiraban con el pulso del clima. En algunos periodos se formaban lagos glaciales tan grandes que cuando sus presas naturales de hielo cedían, provocaban inundaciones catastróficas. Una de las más impresionantes ocurrió en América del Norte, cuando el lago glacial Missoula se vació repentinamente, liberando un torrente que arrasó cientos de kilómetros y esculpió paisajes como el Chaneled Scablands, en el actual estado de Washington. En Eurasia, eventos similares pudieron haber cambiado rutas migratorias y alterado ecosistemas enteros. El retroceso de los glaciares no solo liberaba agua, sino que también creaba nuevos valles, ríos y lagos que hoy forman parte de la geografía que conocemos. El final de la última glaciación fue rápido en términos geológicos, pero no inmediato para quienes lo vivieron. El clima comenzó a calentarse hace unos 15.000 años, con altibajos dramáticos. Uno de ellos, el joven Dryas, fue un regreso súbito al frío que duró unos 1.200 años antes de que el planeta retomara su camino hacia temperaturas más cálidas. Este episodio demuestra que el clima puede cambiar bruscamente, incluso cuando parece seguir una tendencia estable. Con el retroceso de los hielos, los niveles del mar comenzaron a subir. Costas enteras desaparecieron bajo las aguas, obligando a comunidades humanas a desplazarse y adaptarse a nuevos entornos. El aumento del mar no fue uniforme. En algunas regiones, el rebote isostático, el levantamiento de la tierra tras perder el peso del hielo, compensó parcialmente la subida. En otras, el agua avanzó con rapidez, reclamando tierras que habían sido hogar durante generaciones. La megafauna que había reinado durante milenios comenzó a extinguirse. Mamuts, rinocerontes lanudos, ciervos gigantes y muchos otros no pudieron adaptarse al nuevo clima ni a la presión de la caza humana. Su desaparición cambió los ecosistemas para siempre, alterando cadenas alimenticias y paisajes. En términos culturales, el fin del último máximo glacial coincidió con transformaciones profundas. En algunas regiones, la abundancia de recursos permitió a los humanos asentarse durante más tiempo en un mismo lugar, experimentando con el cultivo de plantas y la domesticación de animales. Este cambio sentó las bases para la revolución agrícola que llegaría unos milenios después. Y sin embargo, en medio de todo este cambio, el recuerdo del hielo quedó grabado en la memoria colectiva. Las leyendas inundaciones, las historias de tierras perdidas y los mitos de épocas de frío extremo no son simples invenciones. Son ecos de un tiempo en que el mundo estaba dividido entre hielo y tierra libre. Hoy, al estudiar el último máximo glacial, no solo entendemos el pasado, también vemos un espejo del futuro. Los ciclos climáticos que llevaron a aquel hielo a avanzar y retirarse siguen existiendo. Y aunque la acción humana ha alterado drásticamente el equilibrio natural, el planeta conserva en su memoria geológica la capacidad de transformarse a escalas que nos superan. El último gran hielo nos recuerda que la estabilidad que disfrutamos ahora es, en realidad, una pausa breve. El clima de la Tierra nunca ha sido estático, y nuestra civilización, por mucho que se sienta sólida, es tan vulnerable como aquellas que vieron al hielo avanzar. Cuando pensamos en las eras de hielo, solemos imaginar vastos continentes cubiertos por kilómetros de hielo, mares congelados y un planeta irreconocible. Pero no todas las glaciaciones han sido así de extremas. A lo largo de la historia más reciente, la Tierra ha vivido enfriamientos abruptos y persistentes, que sin llegar a congelar el planeta entero, dejaron huellas profundas en la vida humana, en la naturaleza y en la historia. A estos episodios los conocemos como pequeñas edades de hielo,
una de las más estudiadas, ocurrió entre los siglos XIV y XIX, un periodo en el que las temperaturas globales descendieron lo suficiente como para transformar paisajes, alterar cosechas y cambiar el rumbo de civilizaciones enteras. No fue un frío constante, sino una serie de fases frías prolongadas, separadas por intervalos más templados. Y aunque su magnitud no se compara con la de las grandes glaciaciones, su impacto fue inmediato y evidente para quienes lo vivieron. En Europa, los inviernos se volvieron más largos y severos. Ríos como el Támesis en Inglaterra o el Sena en Francia se congelaban con tanta frecuencia que sobre ellos se organizaban ferias de invierno. Los cuadros de pintores de la época muestran escenas festivas sobre el hielo, mercados improvisados, juegos y bailes. Pero detrás de esa imagen pintoresca había una realidad dura. Las cosechas fallaban con más frecuencia, las hambrunas se multiplicaban y las epidemias encontraban terreno fértil. En otras partes del mundo, los efectos fueron igualmente significativos. En China, el río Amarillo y el Gran Canal se congelaban, interrumpiendo rutas comerciales vitales. En Japón, los inviernos más fríos contribuyeron a malas cosechas y disturbios sociales. En el hemisferio sur, glaciares en los Andes avanzaron de forma visible, invadiendo valles y cubriendo terrenos de cultivo. Las causas de esta pequeña edad de hielo han sido tema de debate. La combinación más aceptada incluye una disminución en la actividad solar, conocida como el mínimo de Maunder, un aumento en la actividad volcánica que llenó la atmósfera de Münster, partículas reflectantes y cambios en las corrientes oceánicas. Estos factores, actuando de forma simultánea, redujeron la cantidad de calor que llegaba y se retenía en la superficie terrestre. En América del Norte, el frío prolongado afectó a las poblaciones indígenas, alterando patrones de caza y pesca. En Groenlandia, las colonias vikingas que se habían establecido siglos antes comenzaron a desaparecer. Los registros arqueológicos muestran un retroceso de la actividad agrícola, la pérdida de ganado y un aumento en la dependencia de la caza marina, hasta que finalmente estas comunidades fueron abandonadas. La pequeña edad de hielo también dejó una huella profunda en la cultura y el arte. Muchas obras de la época, desde crónicas hasta pinturas, reflejan paisajes inusualmente fríos y nevados. En la música, compositores como Vivaldi y su famoso Invierno de las 4 estaciones capturan la intensidad del clima y la relación que la gente tenía con él. Pero las pequeñas edades de hielo no se limitan a este periodo. Hubo otras en la historia más temprana. Entre los siglos VI y VII, un episodio frío afectó a gran parte del hemisferio norte. Investigaciones recientes apuntan a que pudo deberse a una serie de erupciones volcánicas masivas que liberaron ceniza y dióxido de azufre a la atmósfera, bloqueando la luz solar. Las crónicas de la época hablan de años sin verano, de cielos turbios y cosechas fallidas. Este enfriamiento coincidió con crisis políticas y sociales en varios imperios, desde el bizantino hasta el imperio chino. Incluso más atrás, alrededor del año 1000 antes de nuestra era, registros climáticos indirectos sugieren otro enfriamiento prolongado que pudo influir en el colapso de sociedades de la Edad del Bronce tardía. Las sequías, el frío y la escasez de alimentos habrían creado un escenario perfecto para migraciones masivas y conflictos. Lo más interesante de estas pequeñas edades de hielo es cómo revelan la estrecha conexión entre el clima y la historia humana. Cambios relativamente modestos en la temperatura media, apenas 1 o 2 grados menos que lo habitual, pueden alterar el equilibrio de ecosistemas, desplazar fronteras agrícolas y desencadenar crisis económicas y políticas. La resiliencia de una sociedad, su capacidad para adaptarse o colapsar, se ponía a prueba cada vez que el clima decidía cambiar el guión. Y al igual que las grandes glaciaciones,
Estos enfriamientos recientes nos recuerdan que el clima de la Tierra es dinámico, que no existe una normalidad establecida a largo plazo. Los periodos templados, como el que vivimos ahora, son excepciones en una historia marcada por cambios constantes. Hoy, cuando miramos hacia atrás y estudiamos las pequeñas edades de hielo, encontramos en ellas no solo una lección sobre el pasado, sino también un espejo para el presente. Nos muestran cómo sociedades enteras se adaptaron, o no, a cambios bruscos en 1900 el clima, y cómo incluso en tiempos de adversidad surgieron innovaciones, nuevas formas de organización y expresiones culturales. En cierto sentido, las pequeñas edades de hielo nos invitan a reflexionar sobre la fragilidad y la resistencia humanas, sobre cómo, en medio del frío y la escasez, la vida sigue buscando maneras de continuar, y sobre cómo cada cambio climático, por pequeño que parezca en los gráficos, puede ser enorme en la vida de quienes lo experimentan. En la escala de la historia humana, vivimos en un momento privilegiado. El clima es, en comparación con la mayor parte del pasado geológico, benigno y estable. Las estaciones se suceden con una regularidad predecible, los glaciares están confinados a los polos y a altas montañas, y vastas regiones del planeta son fértiles y habitables. Pero esa calma no es eterna. Si atendemos a los patrones naturales del clima terrestre, estamos viviendo en una pausa, un interludio entre glaciaciones. Y toda pausa, por definición, termina. Los registros geológicos y los análisis de núcleos de hielo muestran un patrón. A lo largo de los últimos 2,5 millones de años, la Tierra ha alternado entre periodos glaciales e interglaciares, con un ciclo aproximado de 100.000 años. En ese ciclo, las fases frías, con grandes capas de hielo cubriendo continentes, duran mucho más que las fases cálidas. Los periodos como el actual son excepciones breves antes de que el hielo avance de nuevo. Si seguimos la lógica de este patrón, el clima de la Tierra debería estar encaminándose hacia otra era de hielo en los próximos milenios. La pregunta no es tanto si ocurrirá, sino cuándo y bajo qué condiciones. Las causas naturales de estas oscilaciones están bien estudiadas. Cambios en la órbita terrestre y en la inclinación de su eje, los llamados ciclos de Milankovitch, alteran la cantidad y la distribución de la luz solar que llega a la superficie. A esto se suman factores como la actividad volcánica, la composición atmosférica y la posición de los continentes. En condiciones naturales, un descenso gradual en la radiación solar en latitudes altas podría iniciar la acumulación de nieve y hielo, que a su vez aumentaría el albedo planetario y reforzaría el enfriamiento. Una vez iniciado el ciclo, el avance del hielo se volvería implacable. En unas decenas de miles de años, gran parte del hemisferio norte podría quedar bajo capas de hielo de varios kilómetros de espesor. Pero hoy vivimos en un planeta donde un nuevo factor altera ese patrón: nosotros. La concentración actual de dióxido de carbono en la atmósfera es la más alta de los últimos 800.000 años. Algunos estudios sugieren que este incremento podría retrasar el inicio de la próxima glaciación, manteniendo al planeta en un estado interglacial prolongado. Sin embargo, no todos coinciden en este diagnóstico. El clima es un sistema complejo, y aunque hemos alterado sus parámetros, no controlamos todos los elementos de la ecuación. Esto abre un escenario incierto. Es posible que, a pesar del calentamiento actual, el planeta experimente en el futuro enfriamientos abruptos debido a factores naturales o incluso a interacciones inesperadas entre nuestras propias emisiones y el sistema climático. Cambios en las corrientes oceánicas, por ejemplo, podrían redistribuir el calor de forma desigual, provocando inviernos más duros en ciertas regiones incluso, mientras la temperatura media global aumenta. Si una nueva glaciación comenzara, los efectos serían drásticos para nuestra civilización.
ciudades costeras quedarían abandonadas no por la subida del mar, sino por la formación de glaciares en sus latitudes. La agricultura se desplazaría hacia zonas más cercanas al Ecuador, generando tensiones por la tierra y el agua. Las migraciones masivas serían inevitables, y el mapa político del mundo se transformaría radicalmente. Un futuro así no sería, necesariamente, una repetición exacta del pasado. La tecnología nos daría herramientas para resistir y adaptarnos. Invernaderos avanzados, energía geotérmica, sistemas de transporte en climas extremos. Pero también tendríamos desafíos inéditos. Mantener redes globales de comunicación y suministro en un mundo fragmentado por el hielo no sería sencillo. Más allá de la supervivencia, hay algo profundamente filosófico en contemplar un futuro congelado. Nos recuerda que por mucho que dominemos nuestra tecnología y creamos controlar nuestro entorno, seguimos siendo parte de un planeta vivo, sujeto a ritmos que no podemos detener por completo. Vivimos en una franja de tiempo que, a escala geológica, es como un respiro cálido entre dos largos inviernos. En este contexto, mirar hacia atrás se convierte en un ejercicio de previsión. Las grandes glaciaciones nos muestran qué regiones del planeta son más vulnerables, dónde podrían formarse los glaciares y qué patrones migratorios podrían repetirse. Los registros de fauna, flora y culturas pasadas nos enseñan qué estrategias de adaptación han funcionado antes y cuáles fracasaron. Y no podemos ignorar que, si una nueva era de hielo llegara, no lo haría sola. El planeta no es un laboratorio donde un solo cambio ocurre de forma aislada. Las variaciones climáticas se entrelazan con cambios en la biodiversidad, la disponibilidad de recursos y la dinámica social. Una glaciación futura podría coincidir con innovaciones tecnológicas radicales o con crisis energéticas, con avances en biotecnología o con tensiones geopolíticas. Algunos científicos han propuesto ideas audaces para evitar, o al menos mitigar, el avance de una glaciación. Desde geoingeniería para ajustar el albedo terrestre hasta el control deliberado de la composición atmosférica. Pero estas propuestas están cargadas de incertidumbre y de posibles efectos colaterales. Intervenir a escala planetaria sería como jugar con los engranajes de un mecanismo que apenas comprendemos. En última instancia, pensar en un futuro congelado no es un ejercicio de ciencia ficción, sino una forma de recordar que el clima de la Tierra siempre ha cambiado y siempre cambiará. Las condiciones actuales, que nos parecen normales, son excepcionales. Y lo que hoy damos por sentado, cultivos estables, estaciones predecibles, costas seguras, es el producto de un equilibrio que, en la larga historia del planeta, rara vez ha durado tanto. Tal vez, dentro de decenas de miles de años, la humanidad, o lo que sea que haya evolucionado a partir de nosotros, mire hacia atrás y recuerde este interludio templado como una época dorada, un tiempo breve en el que el hielo no dictaba dónde podíamos vivir. O tal vez seamos nosotros quienes veamos los primeros signos de un enfriamiento gradual, las primeras nieves persistentes en latitudes medias, y comprendamos que el próximo capítulo ya está comenzando a escribirse. Sea cual sea el caso, la historia nos da una certeza. El hielo volverá. La pregunta es si estaremos preparados para recibirlo. El hielo tiene memoria. Una memoria larga, paciente, que guarda en silencio la historia del planeta mucho antes de que nosotros llegáramos. En sus capas se registran siglos de vientos, tormentas y estaciones. Se conservan partículas de polvo de desiertos que ya no existen, trazas de erupciones volcánicas que oscurecieron cielos ancestrales, señales químicas de mares que subían y bajaban como respiraciones profundas. El hielo es un archivo vivo, y cuando lo miramos de cerca, lo que nos devuelve es un relato de cambio constante. A lo largo de este viaje, hemos atravesado glaciaciones que cubrieron continentes enteros.
pequeños enfriamientos que alteraron imperios, y momentos en que el frío y el fuego se enfrentaron para moldear paisajes imposibles. Hemos visto cómo animales colosales dominaron la nieve eterna y cómo el retroceso del hielo abrió paso a nuevas oportunidades para la vida y para la civilización. Y quizá lo más importante, hemos entendido que estas transformaciones no son simples capítulos aislados. Forman parte de un ciclo que no ha terminado. Las eras de hielo, en todas sus escalas, han sido motores de cambio. Han destruido, pero también han creado. Han borrado culturas, pero han sembrado el terreno para que otras florezcan. Han reducido la biodiversidad en un instante, solo para provocar explosiones evolutivas poco después. El hielo es, al mismo tiempo, destructor y creador, guardián y verdugo. Mirar al pasado nos ofrece perspectiva. Nos recuerda que la Tierra no es un escenario estático donde la historia humana se desarrolla sin sobresaltos. Es un actor principal, con su propio guión y su propio ritmo, que a veces coincide con nuestros intereses y a veces los ignora por completo. Y en ese guión, el frío ha sido una fuerza recurrente, un personaje que aparece una y otra vez, cambiando de forma, de intensidad y de consecuencias. Pero más allá de lo geológico, hay algo profundamente humano en esta historia. Porque las eras de hielo no solo moldearon el planeta, también moldearon lo que somos. El frío forzó a nuestros ancestros a cooperar, a desarrollar herramientas más sofisticadas, a perfeccionar el uso del fuego, a innovar en el almacenamiento y preparación de alimentos. Cada invierno prolongado nos hizo más ingeniosos y más resistentes. Sin esos desafíos, nuestra historia sería muy distinta. Y quizá nuestra especie también. Es fácil pensar que vivimos fuera de ese ciclo, protegidos por nuestras ciudades, nuestra tecnología y nuestro conocimiento. Pero la realidad es que seguimos siendo vulnerables. Un cambio abrupto en el clima, ya sea hacia el frío o hacia el calor, tendría consecuencias inmediatas para nuestra forma de vida. Y si algo nos enseña la historia del planeta, es que esos cambios, por improbables que parezcan en un instante, siempre acaban llegando. Por eso, entender las eras de hielo no es solo un ejercicio de curiosidad científica, es una forma de prepararnos. Nos obliga a pensar en escalas más amplias, a salir de la inmediatez del presente y a reconocer que vivimos en un momento excepcionalmente templado y excepcionalmente frágil. Más allá del frío, lo que realmente encontramos en esta exploración es una verdad sencilla. Todo cambia. Los glaciares avanzan y retroceden, los mares suben y bajan, las especies aparecen y desaparecen, las culturas nacen y se desvanecen. Y en medio de ese flujo constante, lo único que podemos hacer es adaptarnos, aprender y sobre todo recordar. Recordar que no somos dueños del tiempo, sino sus invitados. Que el clima que hoy sentimos como normal es solo una página en un libro inmenso. Que así como hubo civilizaciones que vivieron y prosperaron antes de que el hielo las reclamara, también podría haber otras después de nosotros. Y quizás ahí está la enseñanza más importante. Que el frío, por implacable que parezca, también es un puente. Une pasado y futuro. Nos conecta con criaturas que caminaron sobre la nieve miles de años antes de que escribiéramos la primera palabra. Y con generaciones que tal vez algún día contemplarán glaciares donde ahora hay ciudades. Al final, lo que hemos visto es que el hielo es mucho más que un fenómeno climático. Es un recordatorio de que la Tierra es viva, dinámica, impredecible, y que nuestro lugar en ella es tan transitorio como el calor de un verano en medio de un ciclo glacial. Si has llegado hasta aquí, si has sentido la misma mezcla de asombro y humildad que yo al recorrer esta historia,
entonces ya formas parte de este viaje. Porque en Datoterra no solo contamos hechos, exploramos las conexiones profundas entre el planeta, su historia y nosotros mismos. Y si esta manera de mirar el mundo resuena contigo, te invito a quedarte, a seguir explorando juntos los misterios que la Tierra guarda bajo su hielo, en sus océanos, en sus desiertos y en el cielo sobre nosotros. Suscríbete, no para recibir respuestas definitivas, sino para seguir haciéndonos las preguntas correctas, porque más allá del frío, siempre hay más que descubrir.